1 millón de personas cada año muere por enfermedades cardiovasculares. La cuarta parte de las muertes ocurre de forma súbita. Entonces, esta patología cardiovascular afecta al 35% de la población. Va en incremento, ¿por qué? Porque aumenta la hipertensión, se hace más prevalente la diabetes, se hace más prevalente la obesidad, ¿no? Entonces, antes se pensaba que la enfermedad cardiovascular era más frecuente en varones que en mujeres. Sin embargo, hoy se sabe que la enfermedad cardiovascular afecta de igual a varones como a mujeres. Otras causas que nos van a llevar a esta enfermedad, por ejemplo, son la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico. Cuando hablamos de síndrome metabólico, chicos, estamos hablando de un paciente hipertenso, diabético, obeso, con dislipidemia, ¿no? Entonces, todos estos factores de riesgo nos van a llevar a que esta enfermedad se haga más prevalente con el tiempo, ¿no? Entonces, es importante hacer un pequeño recuerdo o un breve recuerdo de lo que son los síntomas cardíacos. Los síntomas cardíacos se pueden presentar por 3 mecanismos. Uno, por isquemia miocárdica, ¿no? Cuando hablamos de isquemia miocárdica, fíjense, estas son las arterias coronarias. Cuando hay una disminución en el flujo sanguíneo de las arterias coronarias, el paciente va a presentar lo que es la isquemia, ¿no? Que puede ser en sus diferentes presentaciones, la isquemia aguda, la isquemia crónica, ¿no? Pero los síntomas del paciente van a ser lo que ya conocemos, ¿no? Ese dolor típico, opresivo, retroesternal, ese dolor que se irradia al brazo, a la mandíbula, etcétera, ¿no? Que tiene la característica de ser opresivo. Los otros síntomas van a ser por trastornos de la función de bomba, es decir, cuando el paciente ya presenta una insuficiencia cardíaca, ¿no? En este caso podemos tener síntomas tanto de insuficiencia cardíaca izquierda como de insuficiencia cardíaca derecha. Los otros síntomas son cuando hay una obstrucción al flujo sanguíneo. Esta obstrucción puede darse, por ejemplo, por patologías valvulares, ¿no? Por ejemplo, por una estenosis o una insuficiencia de la válvula mitral o de la válvula tricuspidia. Y los otros síntomas son por trastornos en el ritmo, es decir, cuando el paciente presenta arritmias, ¿qué nos va a indicar el paciente? Que presenta, pues, sensación de palpitaciones, por ejemplo, síncope, etcétera, ¿no? Entonces, en la isquemia, lo que se va a presentar es un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno y el paciente va a presentar este dolor opresivo, retroesternal. Cuando hay falla cardíaca o trastornos de bomba, el paciente generalmente se queja de fatiga, de disnea, ¿no? Va a depender los síntomas dependiendo de qué ventrículo esté insuficiente, por ejemplo, acá, ¿no? Puede haber disnea, congestión pulmonar, puede haber edemas. Cuando hay obstrucción al flujo sanguíneo, es decir, por alteraciones en lo que son las válvulas, tanto mitral como aórtica o tricuspidia, va a haber, por ejemplo, manifestaciones por trastorno de la contracción o de la relajación, puede haber alteraciones del ritmo, pueden presentar palpitaciones, disnea, hipotensión, angina, síncope, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas cardiovasculares? Los más importantes, chicos, la disnea, no se olviden que es una dificultad para respirar, el dolor torácico, el síncope, que es una pérdida súbita de la conciencia, puede haber edema. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente tiene disnea, tenemos que ver si esa disnea es de origen pulmonar o puede ser de origen cardíaco. Otras causas también de disnea, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Cuando el paciente sube muy rápidamente de peso, también puede presentar disnea, o cuando el paciente pues está ansioso. El dolor torácico es uno de los síntomas más frecuentes, ¿no? Que vamos a verlo muy frecuentemente en lo que es la atención de emergencia, pero el dolor torácico tiene múltiples causas, pueden ser causas que puedan llevar a la mortalidad al paciente, como el infarto, la disección de aorta o la tromboembolia pulmonar, por ejemplo, pero también puede haber otras causas, ¿no? Por ejemplo, la neumonía, la ruptura esofágica, que también pueden llevar a la mortalidad, a la muerte al paciente. Otras causas menos severas, por ejemplo, y muy frecuentes, la costocondritis o un dolor, pues, de tipo muscular, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de edema, que es el aumento de volumen de las zonas declives generalmente, puede tener un origen renal, puede tener un origen hepático, puede tener un origen cardíaco, ¿no? Hay que ver las características del edema para determinar cuál es el origen del edema. El síncope, chicos, es la pérdida súbita de la conciencia.
Entonces, este síncope puede tener una causa neurológica o puede ser una causa cardíaca, pero la causa más frecuente es neurológica, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuáles son las causas. Pero si la causa es cardiológica, lo más frecuente es que sea por una arritmia o que pueda ser, pues, por una valvulopatía, como por ejemplo la estenosis aórtica. Entonces, debemos hacer una evaluación cuidadosa. Es importante recordar que una buena anamnesis y un buen examen físico no puede ser reemplazado por ningún examen auxiliar. Los exámenes auxiliares, como su nombre lo dice, es solamente para complementar nuestro diagnóstico, ¿no? No puede ser que nosotros no hagamos una buena anamnesis y no tengamos nuestras opciones diagnósticas, ¿no? Y de frente querramos hacer un diagnóstico con puros exámenes auxiliares. Primero, que se está haciendo un mal uso de los exámenes. Segundo, que a veces no es necesario someter a todos esos exámenes al paciente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, el electrocardiograma, que sobre todo nos sirve para lo que es patología isquémica, ¿no? O sea, para diagnosticar un infarto, por ejemplo. También se puede hacer uso de lo que es la prueba de esfuerzo, ¿no? Que es la monitorización electrocardiográfica mientras el paciente hace actividad física. Otros exámenes, la ecocardiografía, que como su nombre lo dice, es una ecografía del corazón, donde podemos ver si hay alteraciones anatómicas, podemos ver si la función cardíaca está preservada o está disminuida. Otros exámenes, por ejemplo, una simple placa de tórax nos puede ayudar bastante, puede mostrarnos, por ejemplo, una cardiomegalia o crecimiento de aurículas, de ventrículos, puede mostrarnos también si hay un edema, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, si hay una patología pulmonar, etcétera, ¿no? Una simple placa de tórax. Y otras técnicas de imagen, pues, mucho más sofisticadas, ¿no? Como la tomografía, la resonancia, el angioten, etcétera. Entonces, es importante también en lo que es la anamnesis, chicos, preguntar si los síntomas se presentan cuando el paciente hace ejercicio o cuando está descansando, ¿no? Entonces, en lo que es el examen físico, es muy importante que ustedes sepan medir adecuadamente la presión arterial, ¿no? Entre ustedes primero, míranse entre ustedes, miran al familiar con el que viven, al papá, a la mamá, a los hermanos, o muchos viven con los abuelitos, van a ver que la presión arterial de los abuelitos es diferente, ¿no? Suelen tener una sistólica alta y una diastólica baja, o no escucharse adecuadamente. Entonces, aprendan, por favor, a tomar una presión arterial adecuada. El electrocardiograma, que es el siguiente tema que lo vamos a tocar, la placa de tórax, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer una evaluación completa del paciente. Entonces, si nosotros hacemos una buena anamnesis, hacemos un buen examen físico, vamos a poder llegar a nuestras opciones diagnósticas o nuestros diagnósticos presuntivos, ¿no? Ya teniendo los diagnósticos presuntivos, podemos valernos de un examen auxiliar para determinar cuál es el diagnóstico definitivo del paciente. Ahora, tenemos también algunas clasificaciones que la vamos a recordar. Yo sé que ustedes ya habrán visto esto en semiología, por ejemplo, lo que es la clasificación de la disnea, ¿no? La clasificación de la disnea, que es la disnea, la dificultad para respirar, ¿no? Que se clasifica de acuerdo a la actividad física de cada paciente en clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 es cuando la disnea se presenta a actividades mayores a las habituales, ¿no? La clase 2 es cuando la disnea se presenta a las actividades normales. La clase 3, la disnea a las actividades menores a las habituales. Y la clase 4, cuando ya el paciente presenta disnea pese a estar en reposo. Ok, ya lo vamos a ver también cuando toquemos falla cardíaca. Entonces, chicos, hay algunas enfermedades que también van a empeorar el diagnóstico del paciente con enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la anemia. Pónganse en el caso de que sea un paciente con falla cardíaca, ¿no? Donde ya el gasto cardíaco está disminuido. Si a eso se le agrega una anemia aguda, que puede ser, por ejemplo, porque pierda sangre por una úlcera gástrica sangrante o por cualquier causa que le haga perder sangre, ¿no? Esa anemia va a hacer que la falla cardíaca empeore. Otras enfermedades, por ejemplo, la tirotoxicosis, ¿no? Es una enfermedad que se presenta con taquicardia, entonces el paciente pues está más sintomático, ¿no?
Entonces, el diagnóstico se debe hacer con una buena historia clínica, un examen físico adecuado y algunos exámenes que nos van a servir como el electrocardiograma, la ecocardiografía, la placa de tórax, algunos exámenes sanguíneos, y cuando ya nosotros hemos llegado a un diagnóstico adecuado y le vamos a ofrecer una terapia adecuada al paciente, podemos valernos de exámenes más invasivos como por ejemplo un angiotem, por ejemplo, o test genéticos, ¿no? Para diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, un síndrome de Marfan, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ver también, es importante, la historia familiar del paciente. Hay familias, por ejemplo, de hipertensos, familias de diabéticos que casi siempre van de la mano, o hay familias que tienen enfermedades autoinmunes, o familias pues que tienen cáncer, ¿no? O sea, la enfermedad, la herencia familiar es importante en todas las patologías. Otras enfermedades, por ejemplo, el pectum excavatum, ¿no? Que como ven en esta imagen es el pectum, el tórax hundido, ¿no? Lo que es la parte de lo que es el esternón hundido, ese es el pectum excavatum. También suele ir acompañando alguna enfermedad cardiovascular, que ya lo vamos a ver adelante, o algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros podamos ver si hay causas familiares, ¿no? Hábitos familiares también es importante, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Cuando hay el papá, el abuelo que son fumadores, generalmente pues en la familia hay fumadores, ¿no? El consumo de sal, hay familias que consumen con mucha sal, y esto podemos ver, por ejemplo, cuando van a un restaurante se aumentan sal, ¿no? Eso también. El sedentarismo, chicos, eso es también importante preguntar al paciente qué actividad física realiza usted y con qué frecuencia, ¿no? Es importante. Entonces tenemos que ver la actividad habitual del paciente, si tiene alguna comorbilidad, si está recibiendo algún tratamiento previamente, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, también debemos recordar que hay enfermedades que pueden producir síntomas cardíacos, pero tener un origen diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente tiene un hipertiroidismo, el paciente puede hacernos falla cardíaca, puede hacer fibrilación auricular, puede hacer taquiarritmias. Nosotros queremos tratar la arritmia, pero lo que debemos hacer pues es un estudio mayor, ¿no? De lo que es el perfil tiroideo, y tratando la causa tiroidea muchas veces se cura lo que es la enfermedad cardíaca. No, hay otras enfermedades que también pueden debutar. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen infartos cerebrales y la causa no está pues en el cerebro, sino es una causa cardioembólica, por ejemplo, o una causa como una arritmia, como la fibrilación auricular paroxística, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hay una patología del pericardio, que es el derrame pericárdico, que como ya les he mencionado, el pericardio tiene dos capas, en medio de las dos capas hay líquido. Cuando este líquido aumenta rápidamente, nos va a producir el derrame pericárdico. Entonces, muchas veces, chicos, la causa no es cardíaca, sino la causa de este derrame pericárdico, lamentablemente en nuestro medio, la causa más frecuente es la tuberculosis, ¿no? Pues tratando la tuberculosis se va a tratar el derrame. O también pues el cáncer, ¿no? Hay pacientes que no son diagnosticados de cáncer y pueden debutar, por ejemplo, con un derrame pericárdico, y una vez que se les va haciendo los exámenes se diagnostica el cáncer que está por algún lado del cuerpo, ¿no? Entonces hay causas que nos pueden producir eso. Los errores que cometemos no solamente en lo que es cardiovascular, sino en todas las patologías, es sobrevaloración y sobreutilización de los exámenes auxiliares, sobre todo invasivos, ¿no? Pues ya sabemos que los exámenes auxiliares tienen que complementar una buena anamnesis y un buen examen físico. No pueden suplir estas partes, ¿no? De lo que es el interrogatorio y el examen físico. Lo que nos corresponde, chicos, como médicos que van a ser de primer nivel al terminar lo que son sus estudios de pregrado, es que hagamos sobre todo una prevención adecuada, ¿no? Sobre todo en lo que es enfermedad cardiovascular, la prevención es importante, y la prevención la hacemos desde nosotros mismos, desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestro grupo de amigos, ¿no? Hay que fomentar los estilos de vida saludable.
tener un peso adecuado, no tabaco, no alcohol, manejar adecuadamente lo que es la presión arterial, la diabetes, etcétera. Espérenme un minutito, chicos, por favor, tengo una llamada urgente. Ya, chicos, disculpen, voy a seguir con la clase. Entonces es importante hacer la prevención y también hacer lo que es ya un examen adecuado, ¿no? Entonces, chicos, si tienen alguna pregunta hasta acá, la pueden hacer ahora. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Todo bien? Sí, la escuchamos, doctora. Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, ya cuando nosotros tenemos al paciente, es diferente hacer una anamnesis y un examen físico cuando el paciente está en emergencia o cuando el paciente está en consulta externa o cuando el paciente está hospitalizado. Por ejemplo, si el paciente está en emergencia, pues nuestra anamnesis, nuestro examen físico tiene que ser dirigido y tiene que ser también de manera rápida, ¿no? Porque se supone que el paciente está en emergencia, está por una patología que puede poner en riesgo la vida del paciente. Ahora, si el paciente está, por ejemplo, en consulta externa, tenemos más tiempo para poder hacer un examen físico, hacer una anamnesis adecuada. Ahora, si el paciente está, por ejemplo, hospitalizado, pues con mayor razón tenemos más tiempo para hacer un examen completo, ¿no? Entonces, la historia clínica y el examen físico tiene que ser adecuado, nos va a dar una información de lo que son los síntomas y signos del paciente, de lo que es la evolución de la enfermedad del paciente. Y podemos ver algunos signos, por ejemplo, lo que es la cianosis, ¿no? Como ya sabemos, la cianosis es ese tinte azulado de la piel y las mucosas, que puede ser una cianosis central o puede ser una cianosis periférica, que se va a producir por un shunt, o sea, una comunicación de sangre arterial y sangre venosa, y nos va a dar esta coloración azulada, ¿no? Puede ser la cianosis central, como vemos acá, cuando se presenta, por ejemplo, perioral, como vemos, o puede ser periférica cuando vemos en las zonas distales de los dedos. Otros signos, por ejemplo, los dedos en palillo de tambor, ¿no? Como vemos, esto se va a presentar en pacientes que viven ya mucho tiempo con cianosis, y los dedos, pues la última falange se va a ensanchar, ¿no? Como palillo de tambor. Otros signos, por ejemplo, la ictericia. No toda ictericia es de origen hepático. Puede haber ictericia de origen cardíaco, como vemos acá, ¿no? Puede haber también lo que es la cirrosis cardíaca. Es importante ver si el paciente tiene hematomas, si tiene equimosis, porque puede haber alteraciones. Puede haber alteraciones, por ejemplo, puede haber alteraciones, ¿no? De lo que son lo que son los factores de coagulación. En el examen físico también es importante ver la cavidad oral, porque la cavidad oral nos habla del grado de higiene que tiene ese paciente, ¿no? Hay que ver si hay abscesos, por ejemplo. Otros signos que podemos ver, por ejemplo, como vemos acá, es el exoptalmo, ¿no? Que es muy frecuente en pacientes con patología tiroidea.
Otros signos, por ejemplo, fíjense en esta niña, lo que vemos es el cuello alado, ¿no? Que se presenta, por ejemplo, en el síndrome de Turner, que puede ir con patologías cardíacas. Otros exámenes que se deben realizar en patología cardíaca, por ejemplo, es el examen de la retina, ¿no? Que esto nos va a permitir observar vasos pequeños, ¿no? Cómo está el grado de vasos pequeños que tenemos en el ojo. Es un examen que no lo hacemos nosotros los cardiólogos, sino lo hacen los oftalmólogos. No vamos a ver, por ejemplo, si hay placas de embolia en las arterias, cómo está el cruce de las arterias, la relación entre arteria-vena, ¿no? Entonces, el examen de la retina también es importante, ver el calibre de los vasos, si hay estrechamiento de vasos, si hay hipertensión severa, podremos ver hemorragias en flama, por ejemplo, o podemos ver embolias retinianas. Esto es solamente para que tengan una idea, ¿no? Porque no es una parte de un examen cardiológico que debemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, normalmente el cono de ojo se ve así, miren chicos, cómo se ven las arterias, cómo se ven las venas. Cuando ya hay un grado de lo que es retinopatía hipertensiva, por ejemplo, hay estrechamiento arteriolar, ¿no? Dilatación o tortuosidad de las venas. En el estadio 2, pues ya vemos que hay signos de cruce arteriovenoso, ¿no? Que se cruzan arteria con vena, etcétera. En el estadio 3 ya podemos ver edema, hemorragias, exudados. Y en el estadio 4, pues ya hay papiledema, ¿no? Como vemos, exudados duros, exudados algodonosos. Esto es parte de lo que es el examen de fondo de ojo, que lo hace el oftalmólogo, ¿no? Solo para que ustedes tengan idea de cómo la hipertensión, por ejemplo, afecta otros órganos, ¿no? Entre ellos el ojo. Ahora, en el examen físico es importante que vean cómo llega el paciente, ¿no? Si llega caminando, si es independiente o está en silla de ruedas, etc. Al hacer la inspección del paciente, siempre hay que ver el tórax. A veces por el frío, por nuestro clima o por la idiosincrasia de nuestros pacientes, pues no son pacientes que se abran totalmente lo que es la ropa, ¿no? Para que podamos ver el tórax, pero siempre podemos hacer un examen de si hay una cicatriz grande, ¿no? Como acá, por ejemplo, si vemos esta cicatriz, ya sabemos que el paciente ha sido operado, pues no puede ser un bypass, puede ser que le hayan cambiado la válvula, le hayan operado una cirugía, pero ha tenido una cirugía cardíaca abierta. Esta cicatriz que ven acá al lado izquierdo, esta cicatriz, pequeña cicatriz, es un bolsillito, ¿no? Donde generalmente es por colocación de marcapaso o de algún desfibrilador implantable, etc. Importante ver también la forma del tórax, si es un pectum excavatum, como vemos acá, o un pectum carinatum, ¿no? Como vemos acá. Y cómo llega el paciente es importante. Ahora, también es importante recordar, chicos, que ya la edad es algo subjetiva, ¿no? Vamos a ver en consulta que hay pacientes jóvenes de 80 años y hay pacientes viejos de 50 años. ¿Y eso por qué? Por los estilos de vida. Si es un paciente que es hipertenso, diabético, fumador, sedentario, generalmente pues está muy avanzado, ¿no? Mucho más de su edad cronológica. La citis también es un signo que no solamente se presenta en patología hepática, ¿no? La citis, que es la acumulación de líquido en el peritoneo, se puede presentar también en patologías valvulares, por ejemplo, o de falla cardíaca. Ahora, por ejemplo, al hacer el examen físico, si es un paciente delgado, se puede observar un pulso prominente a nivel del abdomen, puede ser, por ejemplo, un aneurisma. Es importante también ver las extremidades inferiores, ¿no? Miren acá, estas venas dilatadas, tortuosas, ¿no? Que nos van a indicar que tiene varices, puede tener flebitis, tromboflebitis, puede haber edemas, puede haber lesiones de Jangen, Osler. En el examen físico es importante la toma de la presión arterial, una toma adecuada, ¿no? Esta foto justamente es para que vean cómo no se debe tomar la hipertensión. Miren acá, el brazo del paciente está en el aire y esa no es una forma adecuada de tomar, ¿no? Adecuadamente el brazo del paciente tiene que estar apoyado sobre una superficie dura, ¿no? Y tenemos que hacer la toma adecuada de la presión, de la frecuencia cardíaca, tenemos que ver el pulso arterial, que son conceptos que ya ustedes tienen que repasar de lo que es semiología.
los diferentes tipos de pulso, se puede medir como vemos acá, a nivel humeral, puede ser el pulso el popliteo, el femoral, o puede ser el pulso pedio, ¿no? Los diferentes tipos de pulso, el pulso hipocinético, hiperkinético, etcétera, que ya son conceptos que ustedes lo han visto en semiología que tienen que repasarlo, chicos. Podemos ver el pulso paradójico, el pulso deficitario, etcétera. Entonces, esto como parte de lo que es el examen físico. Ahora vamos a pasar, como ya en el sílabus les he presentado, la parte más importante es la auscultación, ¿no? Entonces, en el examen físico también podemos ver lo que es el pulso venoso que nos va a indicar cómo está funcionando lo que es el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver las características del pulso venoso. También, ¿para qué sirve el pulso venoso? La toma de la presión venosa central, ¿no? Para ver si un paciente, por ejemplo, está con una presión venosa elevada. Entonces, esto con respecto a lo que es el examen físico. Solamente es una leve introducción. Lo que es la palpación es una parte del examen físico que no la llevamos no la hacemos muy frecuentemente, pero también es importante porque podemos palpar el choque de punta, dónde está ubicado el choque de punta, podemos palpar los impulsos ventriculares, las pulsaciones anormales, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencia mitral, en hipertensión pulmonar, etc. Y vamos a pasar a lo que es el examen físico, que como ya lo hemos visto en lo que es el sílabus, empezamos desde acá, ¿no? De lo que es la auscultación, que es la parte más importante del examen físico en lo que es la patología cardiovascular. Entonces, para hacer una auscultación adecuada, se debe hacer en una habitación silenciosa. Debemos concentrarnos en la fase del ciclo cardíaco. Recordemos que en el ciclo cardíaco tenemos la sístole y tenemos la diástole. Entonces, al hacer la auscultación, tenemos que concentrarnos en qué parte del ciclo cardíaco estamos auscultando, si es sístole o si es diástole, ¿no? Entonces, también es importante auscultar al paciente en los diferentes focos auscultatorios y también relacionarlos con otros fenómenos. Por ejemplo, relacionarlo con el pulso carotidio, con el choque de punta. ¿Qué quiere decir? Cuando yo en la práctica les digo, chicos, ausculten al paciente, no solamente es poner el estetoscopio en el foco auscultatorio, sino que tienen que, por ejemplo, palpar el pulso, ¿no? Pueden palpar el pulso carotidio, pueden palpar el choque de punta, y el ruido que ustedes escuchan, o el primer ruido que escuchan y coincide con el pulso carotidio o con el choque de punta, es sistólico, y el que no coincide es diastólico. Entonces, de esta manera, ustedes están ya aprendiendo a educar el oído en qué ruido es sistólico y qué ruido es diastólico. Ahora vamos a escuchar los ruidos cardíacos que los escuchamos por la abrupta aceleración y desaceleración de la sangre. Vamos a tener 4 ruidos que vamos a escuchar. El primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿no? La primera en cerrarse es la válvula mitral porque tenemos mayor presión a nivel de las cavidades izquierdas. Entonces se cierra primero la válvula mitral y luego se cierra lo que es la válvula tricuspidia. Normalmente hay incluso un retraso fisiológico a nivel de la rama derecha de 60 milisegundos. Entonces, las características, la intensidad del primer ruido va a depender, uno, de la posición de las valvas, sobre todo de la válvula mitral, ¿no? También va a depender de la distancia que tiene que viajar la valva anterior de la mitral desde su máxima apertura hasta el plano de la nube. Ahora, la velocidad de incremento de la presión intraventricular en el ventrículo izquierdo también es importante para que nos dé las características del primer ruido, y también es importante que si hay una presencia de una enfermedad que va a afectar estructuralmente la válvula mitral. Entonces, el primer ruido puede estar incrementado, por ejemplo, en esas patologías donde hay
taquicardia, ¿no? Donde la frecuencia cardíaca está elevada, donde hay un flujo auriculoventricular aumentado, por ejemplo, estados de gasto cardíaco elevado, como la fiebre, la anemia, el beriberi, cuando hay una fístula arteriovenosa, cuando el paciente presenta hipertiroidismo, por ejemplo. Cuando hay un flujo auriculoventricular prolongado, también vamos a escuchar un primer ruido incrementado, por ejemplo, en pacientes que tienen estenosis de la válvula mitral, o cuando hay también un intervalo PR corto, ¿no? Que este intervalo ya lo vamos a ver cuando toquemos el electrocardiograma. Ahora, también es importante la cantidad de tejido, aire o líquido que hay, ¿no? Por ejemplo, cuando auscultamos un paciente muy obeso, también es importante, ¿no? Que los ruidos pues van a estar más alejados, ¿no? Vamos a escucharlos de menor intensidad. O cuando un paciente presenta, por ejemplo, enfisema a nivel de lo que es el tejido muscular, podemos escucharlo más alejado. O cuando el paciente tiene un derrame pericárdico, también vamos a escuchar los ruidos más alejados, ¿no? Ahora, ¿en qué caso escuchamos un primer ruido disminuido? Podemos escuchar cuando hay una pobre conducción del sonido, por ejemplo, un derrame pericárdico, o cuando hay un intervalo PR prolongado, cuando hay una insuficiencia mitral, o cuando el paciente pues está en falla cardíaca, ¿no? Donde hay un gasto cardíaco disminuido. Ahí vamos a escuchar un primer ruido disminuido, ¿no? Ahora, cuando hay un desdoblamiento, ¿no? El desdoblamiento puede ser normal o también pues en un bloqueo completo de rama derecha. Ahora, el segundo ruido cardíaco lo vamos a escuchar por el cierre de la válvula aórtica y después de la pulmonar, ¿no? Igualmente va a haber un desdoblamiento que es normal porque primero se cierra lo que es la válvula aórtica debido a esta diferencia de presiones que es mayor a nivel de la aorta que de la pulmonar. Entonces, si el paciente presenta, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, podemos escuchar este desdoblamiento disminuido. Ahora, el desdoblamiento normalmente, el desdoblamiento va a disminuir con la expiración. ¿Qué pasa si este desdoblamiento persiste en la expiración o cuando el paciente está de pie? Esto, por ejemplo, lo podemos escuchar cuando el paciente presenta un bloqueo completo de rama derecha, cuando hay extrasístoles de ventrículo izquierdo o cuando el marcapaso está en ventrículo izquierdo. En otros casos, por ejemplo, cuando hay una embolia pulmonar o cuando hay una comunicación interauricular, ¿no? Ahí podemos escuchar este desdoblamiento. Ahora, en hipertensión pulmonar, el segundo ruido está incrementado, ¿no? Y el desdoblamiento puede ser normal, disminuido o incrementado. Va a haber un cierre precoz de lo que es la válvula aórtica, en lo que es la insuficiencia mitral, en lo que es la comunicación interventricular. Hay un retraso en el cierre del componente aórtico cuando hay un desdoblamiento paradójico, es decir, cuando primero se escucha lo que es el cierre de la válvula pulmonar y luego el cierre de la válvula aórtica. Esto también se puede dar en lo que es el bloqueo completo de rama izquierda, en extrasistolia ventricular derecha, en estenosis aórtica, cuando hay un gran cortocircuito de cavidades izquierdas a derechas, por ejemplo, o cuando hay una hipertensión arterial sistólica. El segundo ruido puede estar incrementado, por ejemplo, en pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Entonces, normalmente, como vemos acá, tenemos el primer ruido y el segundo ruido, ¿no? Ya sabemos que el primer ruido por el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricuspidia, y el segundo ruido es por el cierre de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar. Entonces, vamos a ver que hay un desdoblamiento normal en lo que es el segundo ruido y cuando es, pues, cuando hay diferentes alteraciones, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, también vamos a tener otros ruidos, los ruidos sistólicos, por ejemplo, que son los ruidos de eyección, ¿no? Que se van a escuchar en lo que es la estenosis aórtica, la pulmonar, o dilatación de lo que es la arteria pulmonar o aórtica. Hay clics no eyectivos que lo vamos a escuchar en la mitad de la sístole, seguidos o no de un soplo telesistólico, por ejemplo, cuando el paciente tiene un prolapso de la válvula mitral. Ahora, podemos escuchar los ruidos diastólicos, por ejemplo, cuando hay un chasquido de apertura. Este chasquido de apertura se va a escuchar sobre todo en lo que son las estenosis auriculoventriculares, quiere decir en la estenosis aórtica y en la estenosis
en la estenosis aórtica y en la estenosis mitral, y en la estenosis tricuspidia. Ahí vamos a escuchar un chasquido de apertura. Ahora, tenemos también un tercer ruido, ¿no? Que es el galope. Suena así, como un caballito. Este tercer ruido está presente o es normal escucharlo en niños o también en enfermedades que tengan un gasto cardíaco alto, como la fiebre, la anemia aguda o el beriberi, etcétera, ¿no? Pero si este tercer ruido galope lo escuchamos, por ejemplo, en un paciente adulto con falla cardíaca, quiere decir que esa falla cardíaca está descompensada, ¿no? Ahora, también hay otros ruidos que que se pueden escuchar, como el golpe pericárdico, sobre todo cuando el paciente tiene una pericarditis constrictiva, o el plop tumoral, ¿no? Que, como su nombre lo dice, se va a escuchar cuando el paciente tenga un tumor a nivel intracardíaco. Entonces, el tercer ruido, chicos, nos habla de lo que es una disfunción sistólica. Y por otro lado tenemos el cuarto ruido, que se va a escuchar, por ejemplo, cuando hay una contracción auricular o en fibrilación auricular. Podemos escucharlo, por ejemplo, en patologías como la estenosis aórtica, la hipertensión, la cardiopatía isquémica o la insuficiencia mitral aguda. La estenosis aórtica, lo que es el cuarto ruido, lo vamos a escuchar por una disfunción diastólica. ¿Qué quiere decir? Que el corazón se contrae adecuadamente, pero no se relaja adecuadamente. Ahí vamos a escuchar el cuarto ruido. Ahora, cuando nosotros hacemos el examen físico, no esta parte de lo que es la auscultación, tenemos que auscultar lo que son los soplos cardíacos, ¿no? Los soplos cardíacos, tenemos que ver la duración del soplo, la frecuencia, la configuración, la intensidad. También tenemos que ver lo que es la magnitud del soplo, la variabilidad con algún cambio de posición, ¿no? Tenemos que ver sobre todo si este soplo cardíaco lo escuchamos en la sístole o en la diástole. ¿Cuál es la localización? Si está en el foco aórtico, en el pulmonar, en el mitral, en el tricuspidio. Tenemos que ver la intensidad, que va del 1 al 6. ¿Qué quiere decir la intensidad 1? Que escuchamos el soplo, pero tenemos que pedir al paciente que haga alguna maniobra para que podamos auscultarlo. El soplo de intensidad 2 y 3 es el soplo que se escucha fácilmente sin necesidad de hacer una maniobra. El soplo de intensidad 4 es el soplo que ya lo podemos palpar, es decir, el soplo palpable, ¿no? El que tiene ya un trill. Entonces, a partir del 4. El 5, igualmente, el 6 ya es el soplo que ya ni siquiera necesitamos de un estetoscopio para auscultarlo. Ya hay soplos así de intensos. Solamente hay que acercar el oído hacia el tórax del paciente y se puede escuchar este soplo, y obviamente también es palpable, ¿no? También la configuración del soplo es importante. Si este soplo va creciendo o va decreciendo, o si es creciendo, decreciendo en forma de rombo, o el soplo es plano, en meseta, ¿no? Entonces, como vemos acá, podemos ver si es un soplo en forma de rombo, si es plano, etc. Entonces, los soplos, para que ustedes que están empezando a hacer la práctica, chicos, sepan si el soplo es sistólico o diastólico, lo primero que tienen que hacer es, al auscultar, tienen que saber en qué foco auscultatorio están poniendo el estetoscopio. Para hacerles recordar nada más, el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, tenemos el foco aórtico. En el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, tenemos el foco pulmonar. En el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo tenemos el aórtico accesorio. En el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, tenemos el foco mitral, y en lo que es el foco tricuspidio se puede escuchar en lo que es la línea parasternal izquierda. Entonces, ustedes tienen que saber dónde ponen el estetoscopio para que puedan escuchar si hay un soplo, en qué foco se escucha de manera más predominante, ¿no? Una vez que ya han puesto el estetoscopio en los diferentes focos auscultatorios, palpen el pulso. Puede ser el pulso radial, puede ser el pulso carotidio, o pueden palpar el choque de punta. Si ustedes escuchan que ese soplo coincide con el pulso, por ejemplo, este es un soplo sistólico.
y si no coincide con el pulso es diastólico. Entonces esta es una manera de que ustedes se den cuenta si este soplo es sistólico o diastólico. Entonces los soplos se pueden clasificar en sistólicos y en soplos diastólicos. Ahora, igualmente, si son soplos sistólicos o diastólicos, se pueden clasificar si se presentan al inicio de la sístole, a la mitad de la sístole, al final de la sístole, o si se escuchan durante toda la sístole, ¿no? Igualmente en los soplos diastólicos. Entonces vamos a empezar con lo que son los soplos protosistólicos, es decir, los soplos que se escuchan al inicio de la sístole. Este soplo, por ejemplo, es característico de la insuficiencia mitral aguda, ¿no? Debido a que hay una diferencia de presiones entre el ventrículo y la aurícula izquierda y desaparece rápidamente. Ahora, además se pueden auscultar el soplo protosistólico, por ejemplo, en la insuficiencia tricuspidia aguda, en la comunicación interventricular muscular pequeña o la comunicación interventricular grande asociada a lo que es la hipertensión pulmonar. Entonces es característico de la insuficiencia mitral aguda. Como vemos acá, ¿no? Los soplos protosistólicos, vean, son los que se presentan al inicio de la sístole. Ahora, los soplos mesosistólicos, como su nombre lo dice, se presentan a la mitad de la sístole. Son característicos, por ejemplo, tienen una configuración ascendente, descendente o puede ser en diamante, como vemos acá. Miren, es un soplo ascendente, descendente, en rombo o en diamante, ¿no? Esa es la característica del soplo mesosistólico. Se va a escuchar, por ejemplo, cuando hay estenosis aórtica. Es la principal causa de soplo mesosistólico cuando es un paciente adulto. También se puede escuchar en estenosis de la válvula pulmonar, en cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, o también en esclerosis de la válvula aórtica. También se puede escuchar en lo que es la comunicación interauricular, se puede escuchar también, ¿no? En lo que es la cardiomiopatía hipertrófica. Este soplo, chicos, es importante que sepamos diferenciar la edad del paciente. Si escuchamos un soplo mesosistólico en un paciente adulto, la causa más frecuente es la estenosis aórtica. Pero si escuchamos este soplo en un niño, la causa más frecuente es que sea un soplo fisiológico, ¿no? Es el soplo que se escucha generalmente en los niños, que no hay una alteración anatómica, sino que se va a escuchar porque la pared torácica es muy delgada. Ahora, los soplos holosistólicos, ¿no? Como vemos acá, miren, los soplos holosistólicos generalmente son soplos en barra o en meseta, así como esto, ¿no? En barra o en meseta, ¿no? Y lo podemos encontrar, por ejemplo, en la insuficiencia tricuspidia severa, ¿no? Podemos escuchar en la insuficiencia mitral, se puede escuchar también en una comunicación interventricular, o se puede escuchar en la insuficiencia o en el prolapso de la válvula mitral, por ejemplo. Ahora, los soplos telesistólicos son los soplos que se escuchan hacia el final de la sístole, ¿no? Suelen estar precedidos de un clic mesosistólico que se presenta en pacientes con prolapso de la válvula mitral, por ejemplo, ¿no? Como vemos acá, y también en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Entonces podemos escuchar este soplo al final de la sístole. Ahora, los soplos diastólicos siempre son patológicos, ¿no? Y cuanto más precoce se escuche, la patología pues es mucho más severa. Podemos escuchar, por ejemplo, en insuficiencia aórtica, en insuficiencia de la válvula pulmonar por hipertensión pulmonar. Ahora, los soplos mesodiastólicos, o sea, los que se escuchan a la mitad de la diástole, se debe principalmente a una desproporción del orificio aurículo-ventricular entre las aurículas y los ventrículos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, por una estenosis que puede ser leve o una estenosis severa. Es importante, más que la duración, ¿no? Es importante la duración más que la intensidad, o sea, qué tan rápido se escucha este soplo. Lo podemos también
lo podemos mencionar como el chasquido de apertura que se va a escuchar en la estenosis de la válvula mitral o la estenosis de la válvula tricuspidia. Se puede presentar o se puede escuchar también en lo que es la insuficiencia mitral severa, en la persistencia del conducto arterioso, en la comunicación interventricular, en la insuficiencia tricuspidia o en la comunicación interauricular, ¿no? Podemos escuchar estos diferentes soplos. El soplo tiene esta característica y también podemos escuchar lo que es el soplo presistólico, ¿no? Esto sobre todo se escucha en pacientes que están en ritmo sinusal, o sea, en un ritmo normal. En ellos podemos escuchar este tipo de soplo. Ahora, también vamos a tener los soplos continuos. ¿Qué quiere decir? Que son soplos que se van a escuchar tanto en la sístole como en la diástole. Esto, por ejemplo, cuando el paciente tiene una persistencia del conducto arterioso, que es una comunicación entre la aorta y la válvula y la arteria pulmonar, se va a escuchar este soplo continuo. También se puede escuchar en lo que son las fístulas, no arteriovenosas, que pueden ser fístulas congénitas o pueden ser fístulas adquiridas. Por ejemplo, ustedes que están rotando nefrología van a ver que los pacientes que están en hemodiálisis tienen estas fístulas que han sido creadas justo para hacer la hemodiálisis, ¿no? Entonces ahí ausculten, van a escuchar un soplo que va a durar tanto en la sístole como en la diástole. Se puede presentar también en lo que son las fístulas coronarias o conexiones entre el seno de Valsalva y el lado derecho del corazón, en coartación aórtica, en embolia pulmonar también, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay otros ruidos que nos pueden hacer confundir con un soplo. Por ejemplo, podemos tener el frote pericárdico, ¿no? El frote pericárdico no es un soplo, sino como su nombre lo dice, es un frote, es como cuando nos frotamos el cabello en el oído, ¿no? Es inconstante porque se va a presentar solo en una etapa de lo que es, por ejemplo, la pericarditis. Otros, por ejemplo, ruidos que nos pueden hacer confundir con soplos, tenemos, por ejemplo, lo que es el soplo mamario, ¿no? El soplo mamario, como su nombre lo indica, lo escuchamos pues solamente en mujeres que están dando de lactar, ¿no? Porque hay un mayor flujo a nivel de lo que son los conductos lácteos, ¿no? Entonces ahí podemos escuchar, por ejemplo, el soplo mamario, que se da solamente en la etapa de la lactancia, o podemos escuchar también el zumbido venoso, ¿no? Que el zumbido venoso tampoco es un soplo, sino que lo vamos a escuchar en la fosa supraclavicular, que desaparece totalmente al hacer presión con el estetoscopio, ¿no? Y en especial cuando se le pide al paciente que gire la cabeza hacia el examinador, ¿no? Entonces ahí presionamos el estetoscopio y este zumbido desaparece, ¿no? Entonces son ruidos que son inconstantes que nos pueden hacer sospechar o nos pueden hacer confundir con algún soplo. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que es la auscultación, espero que es solamente un repaso de lo que ustedes ya han visto en semiología. Repasen, por favor, lo que es pulso arterial, pulso venoso, ¿no? Y lo que es la auscultación en semiología, porque es importante, ya que tienen que tener algunos conceptos claros para que puedan hacer una práctica adecuada. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Ninguna, doctora. El único que contesta es Alberto, es mi único alumno. Stephanie, ¿estás escuchando la clase? Sí, doctora, sí estoy en la clase. Sería bueno que contestes porque tú eres la delegada, ¿no? Decirme si se escucha, si no se escucha. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ninguna. Entonces espero que haya quedado claro. Nos vemos la siguiente clase, que es el día miércoles, la clase teórica, y con los alumnos que están rotando, pues nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana. Stephanie, ¿me pasas por favor la asistencia del día de hoy? Sí, doctora, ya le paso. Ya, bueno, chicos, espero que repasen los temas que ya hemos mencionado y conmigo nos vemos hasta el día miércoles. Buenas noches. Buenas noches, doctora.